Hemos empezado a ver los sujetos de derecho internacional público. Vimos dentro de los sujetos de derecho internacional público lo concerniente a los estados. Ustedes conocen los elementos del estado propiamente. Vimos también la soberana orden de Malta. Vimos el estado, Ciudad del Vaticano y Santa Sede. Y quedamos en los insurrectos y beligerantes. ¿Ok? Insurrectos y beligerantes. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a proceder hoy vamos a retomar el tema propiamente de la Orden de Malta, pero a través de un corto video del Estado Ciudad del Vaticano como sujeto de derecho internacional, a su vez la Real Orden, porque algunas preguntas surgieron frente a la soberana Orden de Malta. Insurrectos y beligerantes, lo vimos ayer, y hoy veremos teóricamente también un siguiente sujeto de derecho internacional público. Ese sujeto de derecho internacional público se llama el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Listo? Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Qué es el Comité Internacional de la Cruz Roja? ¿Vale? Sencillamente voy a dar unas pautas y vamos a apoyarlos con las ayudas audiovisuales. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, es una organización internacional, ¿listo? Que tiene la misión exclusiva o una misión exclusivamente humanitaria de proteger a las víctimas de la guerra y de la violencia que se genere al interior de los estados. ¿Listo? Proteger a las víctimas de la guerra y de la violencia que se genera al interior de los estados. Así como de prestarles asistencia hospitalaria, médica. ¿Listo? Segunda característica de este comité, creo que no estoy grabando. No, por favor me acuerden siempre, acuérdenme siempre. La segunda característica de este siguiente sujeto de derecho internacional público es el Comité Internacional de la Cruz Roja, es que queda en Suiza. ¿Dónde queda Suiza? Ginebra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tercera característica muy importante. En las situaciones propiamente de conflicto, dirige y coordina todas las actividades internacionales de socorro. ¿Vale? ¿Y cómo lo hace? A través de dos grandes dependencias o movimientos. Es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, ¿vale? En situaciones de conflicto, dirige y coordina todas las actividades de socorro, todas las actividades internacionales de socorro. ¿Cómo lo hace? A través de dos grandes dependencias, y es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y el Movimiento Internacional de la Media Luna Roja Internacional. ¿Listo? De la Media Luna Roja Internacional. ¿Cuál es el símbolo del Comité Internacional de la Cruz Roja? ¿Cuál es el símbolo? Una cruz roja, profe. La Cruz Roja. Válido, válido. Pero resulta que la cruz, ¿vale? En algunos lugares geográficos del planeta es una afrenta, ¿vale? Específicamente frente a, por ejemplo, religiones, a la religión como el Islam, ¿vale? La cruz puede ser una afrenta. En algunos países árabes la cruz puede ser una afrenta. Entonces no representa un símbolo de neutralidad, sino de afrenta y de controversia. No me genera tranquilidad acudir a una entidad, a una dependencia, a un vehículo, ¿vale? Que tenga ese símbolo. Entonces, lo que se opera, ¿vale? En esos sitios geográficos es no una cruz, sino una media luna. ¿Listo? En una media luna roja internacional, que ya lo vamos a ver.
¿vale? Una media luna roja internacional. ¿Qué otra característica tiene este Comité Internacional de la Cruz Roja? ¿Vale? Fue fundada en 1963. ¿Listo? 1963. ¿Vale? Hoy por hoy, la acción de la Cruz, del Comité Internacional de la Cruz Roja, póngale CICR. ¿Listo? Hoy la acción del Comité Internacional de la Cruz Roja está amparada por los convenios de Ginebra de 1949 y lo que les he mencionado, sus protocolos adicionales. ¿Listo? Entonces, tanto el Movimiento Internacional de la Cruz Roja como la Media Luna Roja Internacional tienen el objetivo, básicamente, de prestar asistencia a las víctimas de los conflictos y enfrentamientos armados en todo el planeta. ¿Listo? En todo el planeta. Perdón, profe, qué pena. Dice que está amparada por los convenios de Ginebra, ¿de qué fecha? Del 49. Convenios de Ginebra del 49 y sus protocolos adicionales. Es una organización independiente, neutral, que brinda protección y asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto armado. ¿Listo? A las víctimas del conflicto armado. Frente a la historia, lo vamos a ver en un video para que no sea tan tedioso escuchar la historia, sino la vamos a ver animada, ¿ok? Animada. Entonces, vamos a empezar a ver un video muy corto frente a la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano como sujeto de derecho internacional. Como sujeto, bueno, antes vamos a ver un video, vamos a simplemente retomar qué es derecho internacional público, la definición y una mención rápida de sujetos de derecho internacional y las fuentes de derecho internacional público. ¿Listo? Entonces, por favor, póngase cómodo. Voy a poner en el grupo de WhatsApp el video, lo terminamos de ver y volvemos. El derecho internacional público es la rama del derecho público exterior que estudia y regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales. El derecho internacional público es la rama del derecho público exterior que estudia y regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales. Al obtener el individuo, de forma excepcional, la capacidad de reclamar la protección de los derechos humanos fundamentales ante instancias internacionales específicas y al iniciarse la creación de organizaciones internacionales, el concepto de derecho internacional público sufre un inevitable cambio, por lo tanto podemos definir el derecho internacional público desde la posición de los modernistas como el conjunto de normas jurídicas que regulan no solo la relación entre los estados, sino que también regulan las relaciones entre otros sujetos. Buenas noches para todos. ¿Cómo son los organismos internacionales, los grupos beligerantes, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta, las organizaciones internacionales y el individuo? ¿Cómo son los organismos internacionales, los grupos beligerantes, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta, las organizaciones internacionales y el individuo?
El Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia establece en su artículo 38 que el tribunal aplicará los convenios internacionales, la costumbre internacional como prueba de una práctica general aceptada como derecho, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas más calificados de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. Anteriormente, las funciones del derecho internacional público solo alcanzaban a regular las relaciones entre los estados. Hoy en día, pueden resaltarse las siguientes funciones: establecer los derechos y deberes de los sujetos de la comunidad internacional, promover la defensa de los derechos humanos, garantizar la paz universal, regular las relaciones entre los estados y las de los estados con los demás sujetos del derecho internacional, reglamentar la competencia de los organismos internacionales, proporcionar a los sujetos del derecho internacional público soluciones pacíficas para no recurrir a la guerra. Suspendieron la audiencia hasta las 7. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con ahora propiamente sujetos de derecho internacional público y vamos con el primero. Hay algo que quiero aclarar allí, ¿no? Y es que hay un siguiente sujeto de derecho internacional público, se los voy a explicar igual, y no sé si ustedes lo vieron, si estuvieron juiciosos en el video que acabamos de ver, y es los territorios en fideicomiso. ¿Lo vieron? Muy Sí, bien. señor. Entonces, Sí, señor. para aclarar la situación. Entonces, en principio fueron 11 los territorios en fideicomiso colocados bajo el régimen del Consejo de Administración Fiduciaria de la Organización de Naciones Unidas. 11. ¿Quién los colocó? El régimen de administración fiduciaria. Fueron unos territorios, 11. ¿Listo? Generalmente donde habían bastantes situaciones políticas, culturales, de orden público bien particular, ¿vale? Por ejemplo, Urundi, por ejemplo, Samoa Occidental, por ejemplo, Samoa, Nueva Guinea, por ejemplo, Somalia, ¿vale? Esta Somalia italiana, Somalia, algunas islas del Pacífico como tal. Esos también son sujetos de derecho internacional público. Sin embargo, Samoa Occidental, en Nueva Zelanda, perdón. Por ejemplo, Ruanda, ¿vale? Ruanda. Entonces lo puso administrado por Bélgica. Samoa Occidental, administrado por Nueva Zelanda. Nueva Guinea, ¿quién lo administraba? Lo administraba Australia.
Por ejemplo, Somalia. ¿Quién dijo el comité fiduciario de las Naciones Unidas? ¿Quién lo administraba? Italia. ¿Listo? Togo. Entonces, ¿quién administraba el terreno, la extensión de terreno de Togo? Lo administraba Francia. Estos fueron situaciones particulares, ¿listo? Situaciones particulares que Naciones Unidas determinó y entregó territorios específicos, ¿vale? Para que algunos estados, ¿vale? Los manejaran. Pero había una situación particular y es que como los entregan fideicomiso, pues sencillamente esos territorios no tenían plena autonomía de ser sujetos de derecho internacional público. Hagan de cuenta que fueron como países chiquiticos que se determinaron. Bueno, muy bien. Entonces, pero para hacer la mención, porque hoy por hoy, pese a que se sigue manejando el concepto de sujeto de derecho internacional público, no tienen las características propiamente de un sujeto de derecho internacional público, que es obligarse, ¿vale? Que es obligarse. ¿Por qué razón? Porque dependen del fideicomitente, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar a ver, vamos a retomar, pero esta vez con videos, el tema de Santa Sede y Ciudad del Vaticano. Vamos a ver Orden de Malta, y vamos a ver el breve video de la Comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Listo? Entonces, varias cosas aquí, varias cosas. Ok, se le apagó el micrófono. Sin audio, doctor. Gracias. Quiero que sean muy detallistas en estos videos que van a ver. ¿Listo? Sobre todo, bueno, en estos dos videos que van a ver sobre el Estado Ciudad del Vaticano y sobre la Real Orden de Malta. ¿Listo? Para reforzar el conocimiento. Entonces, y después vamos a retomar. ¿Listo? Después vamos a retomar. Entonces ya lo pongo en el grupo de WhatsApp. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, que haya llegado? Sí, señor, ya llegó. Muchas gracias. Que se considera Adelante. como sujeto de derecho internacional a todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones en el plano internacional, y de esta forma que se considera como sujeto de derecho internacional a todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones en el plano internacional, y de esta forma es la que la Santa Sede se ha desarrollado históricamente. Inicialmente, el Estado Vaticano ya mantenía su derecho de legación, celebraba concordatos, actuaba como mediador, y de esta forma es la que la Santa Sede se ha desarrollado históricamente. Inicialmente, el Estado Vaticano ya mantenía su derecho de legación, celebraba concordatos, actuaba como mediador y reconocían al Papa como jefe de Estado. Y es un 11 de febrero de 1929 que cede a la Santa Sede su personalidad jurídica y da origen a un nuevo sujeto internacional. En el ámbito jurídico, la Santa Sede es sujeto de derecho internacional, ya que es miembro de la sociedad internacional y dispone de una soberanía territorial, aunque carece de todos los elementos que le otorgarían la fuerza estratégica en el plano político. No tiene poderío militar, carece de fuerza económica y no tiene relevancia internacional de tipo comercial o financiero. La Santa Sede es reconocida como un sujeto de derecho internacional por el hecho que posee los elementos necesarios para su relevancia jurídica, así como su influencia histórica y lo relevante que han sido en diversos mecanismos internacionales. Se puede decir que el reconocimiento de la Santa Sede se trata de un hecho aceptado por la práctica y costumbre desarrollada a lo largo de los años, ya que por medio de la Santa Sede que se ejercen las relaciones diplomáticas con otros estados, la capacidad de mediación y participación dentro de las relaciones internacionales, todo esto siendo propio de un sujeto de derecho internacional. Vamos a hablar acerca de las características
principales de la Santa Sede y porque esta es considerada, al menos en el ámbito internacional, como uno de los sujetos de derecho internacional público. En estos 5 últimos decenios ha desplegado una gran actividad participando en conferencias internacionales, muchas veces como miembro con derecho a voto, otras sin derecho a este, otras como observador, pero siempre ratificando múltiples tratados. Realiza 2 acciones típicas de los sujetos de derecho internacional, los cuales son mantener relaciones diplomáticas y concluir acuerdos jurídicos internacionales. Además, también sirve como mediadora para intentar dar solución pacífica a conflictos internacionales. Tras la Segunda Guerra Mundial, hay 2 hechos que caracterizan novedosamente los modos de presencia de la Santa Sede en la comunidad internacional. En primer lugar, tenemos su presencia en la diplomacia multilateral, ya que anteriormente solamente se había limitado a la diplomacia bilateral y a la conclusión de concordatos. En segundo, se produce una gran creciente del número de representaciones diplomáticas. La Iglesia valora mucho su independencia, su libertad, y haciendo que la suprema autoridad no depende de ningún Estado soberano, para lo cual la constituye como Estado en el sentido de derecho internacional. El sumo pontífice no era solamente el jefe supremo, sino también el soberano del Estado pontificio. Tenía en consecuencia 2 poderes. Uno es el poder temporal y otro un poder espiritual que se extiende a todas las comunidades católicas del mundo. En consecuencia, la Santa Sede no busca representación, sino una participación en todos los foros internacionales que estime pertinente, con el fin de llevar el fermento del Evangelio a los mismos. La Santa Sede ha sido reconocida tanto en la práctica estatal, es decir, en las relaciones internacionales, y la doctrina jurídica moderna como un sujeto de derecho internacional, con derechos y obligaciones análogos a los de los estados. Aunque la Santa Sede, a diferencia de la Ciudad del Vaticano, no cumple con todos los criterios establecidos en el derecho internacional para obtener la condición de Estado, una población permanente, un territorio definido, un gobierno estable y la capacidad de entrar en relaciones con otros estados. La plena posición de personalidad jurídica en el derecho internacional se muestra en el hecho de que mantiene relaciones diplomáticas con 180 estados y que este es miembro de varias organizaciones internacionales. La personalidad jurídica de la Santa Sede le permite mantener relaciones diplomáticas con otros estados, firmar tratados, enviar y recibir representantes diplomáticos, algo que se remonta varios siglos atrás. Ya desde finales del siglo XV comenzó a recibir con cierta estabilidad enviando diplomáticos y en el siglo XVI empezaron a construirse relaciones permanentes. En la actualidad, además, participa en organismos internacionales como las Naciones Unidas. De una manera más específica y en el ámbito internacional regional, en el año de 1975, la Santa Sede fue admitida como Estado directamente participante en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Al ser participante de esta conferencia, la Santa Sede adquirió el mismo nivel de responsabilidad que otros estados permanentes. Esta conferencia culminó con la conocida Acta de Helsinki. Esta acta fue firmada por 35 estados europeos y la Santa Sede fue uno de ellos. El principal objetivo de esta acta fue el de dar un paso significativo hacia la búsqueda de la paz y reducir la tensión causada por las guerras en años anteriores. De igual manera, esta buscaba promover el respeto a los derechos humanos, Vamos la ahora cooperación con de el buena siguiente fe, video, que es la la autodeterminación de los Soberana estados y la Orden no de Malta, intervención en asuntos que tal vez internos algunos ajenos. no habían escuchado. ¿Listo? Y aquí se van a dar cuenta de una particularidad, ¿ok? Y es que en Roma realmente existen 3 estados. ¿Cuál es el primer estado? Por supuesto, Roma. ¿El segundo cuál es? En Italia, en Italia. Existen realmente 3 estados. ¿El primero cuál es? Ya lo vimos. Pues, por supuesto, Roma. Por supuesto, Italia. ¿El segundo cuál es? La Santa Sede. Muy bien. ¿Y el tercer estado? ¿Y el tercer estado? El Malta. Vaticano. No. Malta. La Orden de Malta. Muy bien. Ojo, realmente en Italia hay 3 estados. ¿Listo? Y hay un sitio estratégico en Italia donde ustedes pueden mirar por una mirilla, ¿vale? Pueden mirar por una mirilla y pueden ver, estando de un lado, ¿vale? Pueden mirar 2 estados.
¿Listo? Es decir, es como la triple frontera. ¿Listo? Desde la mirilla de una puerta ustedes pueden ver cuando vayan a Italia o cuando vuelvan a Italia, ustedes pueden ver dos estados, estando desde un tercer estado. Es decir, están obviamente en Italia, ven o tienen una mirada, lo van a ver en el video, una mirada hacia el Vaticano, pero también una mirada hacia otro estado, otro país, ¿vale? Otro estado que está dentro del estado de Italia, que es la Orden de Malta, la Soberana Orden de Malta, y ya lo van a ver. Como nuevo sujeto de derecho internacional público. Ahí está. ¿Listo? ¿Les llegó el link? Sí, señor. Señor. Adelante. Sí, señor.